Mamá abrió los ojos. Ocurrió a las 9 meses de estar hospitalizada en la clínica y cerrada los párpados. No significaba que hubiera despertado, más bien era un fenómeno parecido a cuando llenaba la bolsa de orina. Todavía tenía el catéter y había que cambiarle la posición cada 2 horas. Sin embargo, cuando se despertaba, preparaba con los ojos fijos en el techo. A veces hasta me parecía que sus pupilas se movían de modo imperceptible. Mamá solía encontrar constelaciones hasta los dibujos en los empapelados. Mira ahí, en forma de cucharón, es igual la osa mayor. También se ve Casiopea. Buscamos también la osa menor. Te parecía oír la voz extenorea de mi abuela, diciendo: déjate de estrellas, mejor trae agua fresca y rézale a la luna. La maleza del lugar donde descansaban los restos de mi abuela había crecido mucho. La última vez es que fui a visitar su tumba. Traté de recordar la risa de ambas, pero solo pude evocarlas con vaguedad, como si estuviera muy lejos. Hacía ya tiempo que la librería se había quedado casi sin clientes. Abría la tienda y me colocaba detrás del mostrador cuando llegaba del colegio, pero las ventas eran tan insignificantes que ni merecía, pero llena la pena llamarlas tales. No podía seguir aprovechándome de la buena voluntad del doctor Shin. Además, sin mamá y la abuela de la librería, parecía un sepulcro, un cementerio de libros, letras olvidadas. Tomé entonces una decisión. Había llegado la hora de poner punto final a ese espacio. Fui a ver al profesor Shin y le expliqué que le iba a cerrar la librería, que me quedaría solo las pertenencias mínimas y que me irá a vivir a un cuarto alquilado. En lugar de preguntar la razón de mi decisión, del doctor Shin se quedó callado un rato y luego asintió. La profesora de la lengua y la literatura, que tenía en su cargo del club de lectura, enseñaba tercer curso. Cuando fui a verla en la sala de profesores, estaba escuchando de la cabeza gacha. El vicedictor la regañaba porque la clase había sacado la puntuación más baja del simulacro de la selectiva. Cuando volvió a su escritor con la cara roja, le pregunté si podía donar algunos libros de la biblioteca. Sin prestarme mucha atención, me dijo permiso con simple movimiento de cabeza. Había un silencio casi sepulcral en el pasillo de mi curso. Solo faltaba unos días para los exámenes parciales y los chicos no amaban barullo, ni siquiera en las horas de estudio nocturnas. Cogió la caja de los libros que había dejado entró esa mañana en un rincón del Ignacio y me dirigí a la biblioteca. La puerta se abrió con falsidad y a oír unos gritos enérgicos como de algún estrenando, me dirigí hacia las estanterías de libros y me vio una chica de perfil que daba saltos, intercambiando la posición de sus piernas, que mantenía bien abiertas. El sudor rebalsaba por su nariz y el pelo rebotaba sobre sus hombros. Cruzamos miradas. Era Dora. Hola. En esas circunstancias consideré que esos cortes duros. Primero ella paró de saltar. Quería donar unos libros, le expliqué, aunque no me lo había preguntado. Acto seguido, abrió la caja y se encargaban los chicos del club del libro. Déjalos por ahí. No eres del club de los libros. No, yo soy el club del atletismo. ¿No sabías que había nuestro cole? Sí, que lo hay, aunque no haya ningún profesor a cargo. Yo soy el único miembro. Ah, comenté, y pues la caja a medio abrir en rincón. ¿De dónde salieron tantos libros? Le conté que tenía una librería de la segunda mano. La mayoría de lo que quería donar eran libros de ejercicios, pues estaban sujetos de los variantes de la moda, y salvo que fueran los autores muy conocidos de baja de venderse al poco tiempo. ¿Pero por qué estás entrenando aquí y no en el gimnasio?, le pregunté. Porque allí llamaría la atención, dijo, y se puso a andar con las manos de la espalda para enseguida darse la vuelta. Este es mi lugar más silencioso del colegio. Además, casi no viene nadie. Tengo que mantenerme en forma para poder correr. Cuando la gente hablaba de lo que le gusta sonreír y brilla los ojos sin querer. Exactamente así se veía Dora. ¿Para qué quieres correr? No fue una pregunta mal
la intencionada, pero libre de sus ojos se apagó el momento. ¿Sabes que has hecho la pregunta más odiosa del mundo? Ya tengo suficiente con oír a mis padres. Perdona, no quería criticarte, sino saber con quién corres. Dora lanzó sus suspiros. ¿Sabes? Es con preguntarme para qué vivo. ¿Acaso tú vives para algún fin? Vivamos porque estamos vivos. No, si no ocurre algo bueno mientras vivimos y nos reímos, y nos ocurre algo malo lloramos. Correr es lo mismo. Si llegas primero te pones contento, pero si te quedas con las ganas, quizás no seas bueno y te lo lamentes. Pero de todos modos, corriendo, ¿por qué? Porque sí, del mismo modo que vivamos y respiramos porque sí, dijo alanzado un poco voz al final. Yo asentí con la intención de tranquilizarla un poco. Así que convenciste a tus padres. No, ellos aún se burlan de mí. ¿Para qué quieres correr? Me dicen, cuando te hagas mayor, solo vas a correr para cruzar la calle antes que camine la luz del semáforo. No es gracioso, me pregunté. ¿Para qué corro si soy Usain Bolt? Había oído ni visto nunca. De pronto me sentí muy lejos de ellos. Nunca había pasado antes, por el contrario, siempre los había considerado muy cercanos y presentes en mi vida, tanto que bastaba extender la mano para servirme de ello, como el jabón, la toalla de baño o cualquier otro objeto cotidiano. Sin embargo, ya no era así. Todos esos libros existían en un mundo totalmente ajeno al mío y quizás nunca podría aproximarme a él. Hola, me saludó alguien más a mis espaldas, o como si hubieran rociado con agua fría. Se me congeló el corazón. Era Dora. He venido a conocer la biblioteca. ¿Puedo? Claro. Además, ya estás aquí, le respondí hartubido. Quiero decirte que no es corriente que el cliente pida permiso para entrar. Si esto fuera el restaurante de moda, habrá que reversar primero, pero no hace falta, como puedes ver. Me arrepentí enseguida de lo que acababa de decir, porque sonaba una confesión de la tienda. No iba bien, sin embargo, debía al parecerle divertido, porque lanzó una sonora carcajada. Fue como si miles de cristales de hielo se esparcieran por el suelo. A continuación, sin borrar de toda la sonrisa de sus labios, paseó la mirada por las estanterías. Pero, ¿hace cuánto tiempo que lleva abierto esto? Todavía hay un montón de libros sin ordenar. No es eso, es que estoy preparándome para cerrar la librería, aunque suene raro, lo preparece. Ay, qué pena. Ay, qué pena, te has perdido la oportunidad de tenerme como cliente. Dora no habló por mucho al principio. Se puso a hacer otras cosas, como inflar los carrillos y expulsar el aire de un soplo, o ponerse a golpear el suelo con la punta de la zapatilla. Un buen rato después, como si hubiera llegado el momento adecuado, abrió de nuevo la boca. Es cierto de eso que no puedes decir nada. Es la misma pregunta que me había hecho Gomi hace tiempo. No exactamente, pero según los criterios, convenciéndolos, supongo que sí. ¡Qué increíble! Yo creía que acaso así solo aparecían en la campaña de televisión para recaudar fondos. Perdón, no he preferido ofenderte. Está bien, no pasa nada. ¿Te acuerdas de que me preguntases para qué ocurría? Quería pedirte disculpas por ofenderme. He venido para decírtelo. Es que salvó mis padres. Tú has sido el primero en hacerme esa pregunta. A mí también me gustaría hacer una pregunta. Es simplemente curiosidad. ¿Pero qué quieres ser tú cuando seas mayor? Me quedé un rato sin saber qué responderle. Si no me hablaba la memoria, era la primera vez que le preguntaba. No sé, nadie me ha preguntado eso antes, le respondí con sinceridad. Bueno, pero no hace falta que me lo pregunten. Nunca te le he puesto a pensar en eso. Es que demasiado difícil para mí, dije titubeando. En lugar de esperar mi respuesta, Dora encontró un punto donde convencimos los dos. Lo mismo me parece a mí. Me encuentro como mis sueños. Ahora mis padres se oponen tanto al atletismo, que ya estoy segura. Es una conciencia muy triste, ¿no te parece? Dora se puso a doblar y extender las rodillas. Parecía que la memoria de ganas de correr, porque paraba de moverse la falda del uniforme, ondaba con una bandera. Dejé mirarla y seguí ocupándome en los libros. Los tocas con cuidado, como si fueran tesoros. Te gustan mucho, ¿no? Sí, nos separamos pronto, por eso no me estoy despidiendo. Dora volvió a inflar los carrillos como un globo y expulsó el aire del golpe. A mí no me gustan mucho los libros, no van conmigo, porque las letras siempre están
quietas a un sitio. A mí me gusta todo lo que se mueve. Diciendo esto, Dora pasó el dedo por los lomos de los libros. Sonó como repitieran las gotas de lluvia. Me gusta que sean libros viejos porque tienen un olor muy intenso como las hojas secas, dijo riéndose. Luego se despidió con un "me voy" y desapareció antes de que pudiera decir algo. Los rayos del sol en la tarde caían largo y yo volví a casa después del colegio. El aire está frío y el sol parecía completar la tierra desde lejos. Pueden también que estar equivocado, que el sol cayera del plomo e hiciera un calor bochorno e insoportable. De aquí lo estoy seguro de que acababan de salir del colegio y doblaba la esquina de muros grises cuando de pronto sopló la raja del viento. Las ramas de los árboles se sacudieron con vehemencia y las hojas se estremecieron. Quizás me equivoqué, pero no oí las ramas agitándose al viento, sino más bien de rumor de olas. En un instante el suelo se cubrió de hojas de todos los colores. Todavía no acababan del verano y solo brillaban en el cielo, pero había un montón de hojas secas en mi alrededor. Naranjas, amarillas y marrones tapaban el suelo, vueltas hacia el cielo como manos entrecerradas. Entonces vi a Dora, que iba un buen trecho adelante de mí. El viento levantaba su pelo, arremoliéndolo hacia la izquierda. Sus cabellos eran largos, brillantes y fuertes, con gruesas hebras de hielo. Empezó a caminar más despacio, pero yo no disminuí la velocidad, así que fue acortando la distancia entre nosotros hasta que estuve muy cerca. Había hablado un par de veces con ella, pero nunca había visto con tanto detalle. Tenía pecas estampadas sobre la tez blanca y encerraba los ojos para evitar el viento. Al contraerse con la mirada, se le agrandaron los ojos como si sorprendiera de verme. De pronto el viento cambió la dirección y los cabellos de Dora se arrollaron hacia el lado opuesto. La brisa me trajo su olor. Era un aroma que nunca había sentido. Oílas a hojas secas, pero también de brotes nuevos de primera, y evocaba en mí las cosas más contrastivas. Seguía avanzando. Ahora casi podías tocarla. Si miraba la mano, su pelo largo me pegó la cara con un latigazo y lancé un quejido sin querer. Fue como si desplomara una roca sobre mi pecho, una roca muy pesada y sofocante. Perdona, se disculpa Dora. No es nada, le respondí con voz aplicada. Las palabras se habían atorado en el pecho. El viento me daba plan en la cara y me empujaba hacia atrás, por lo que tuve que lanzar el paso que respiraba su Esa noche no pude dormir. Multitud de imágenes que repetían en mi cabeza como si fueran visiones de los árboles que sacudían las hojas multicolores sobre el suelo y el viento arremoliendo los cabellos de Dora. Me levanté de la cama de un salto y salí de la librería. Me puse a dar vueltas entre las estanterías y finalmente saqué un diccionario. Sin embargo, no sabía la palabra a buscar. Me sentía acalorado y me puse la tía detrás de las orejas y en las puntas de los dedos. Pequeños insectos parecían recorrer mi cuerpo haciendo cosquillas de un modo desagradable. Hasta me dolió la cabeza y todo me daba vueltas, aunque así volví a invocar una vez y otra vez instante en los cabellos de Dora. Me tocara la cara, la sensación que me provocaban, el olor que percibí, la temperatura del aire justo cuando lograba conciliar el sueño, comenzar a luzarse el infiermiento de la madrugada. Poner en palabras la escena quedó seca y sosa. Sopló una ráfaga de viento, se cayeron las hojas de los árboles. El pelo de la Dora me empapó la cara y sentí un sofoco, como si algo pasado me oprimiera el pecho. Era un relato de hechos e instalaciones que ponía mis pies en cabeza. Sin embargo, el rostro del Dr. Shin se fue suavizando a medida que avanzaba en mi explicación. Cuando terminé de hablar, me sonríe de oreja a oreja. Me tendió la mano y yo le acepté sin pensarlo. Entonces me lo sacudió un par de veces con fuerza. Enhorabuena, lo estás haciendo muy bien. Es para alegrarse y mucho, y sin dejar de sonreír. Me hizo una pregunta que no veía cuento. ¿Cuánto has crecido este año? Creo que unos 9 centímetros. Fíjate, y muchísimo.
y así como cruce tu cuerpo también habría crecido tu cabeza. Seguro que debes hacer cambiando mucho la topografía de tu cerebro. Si yo fuera un neurocirujano, lo comprobaría, haciéndote una resonancia magnética. Sacudí la cabeza. No había sido una experiencia agradable que tomaran fotos del cerebro. Por ahora, me acepté mucho. Prefería esperar a las andígalas crecían un poco más. Además, no sé si esto como para felicitarme es muy molesto y no puede dormir. Es lo que pasa cuando se siente interés por el sexo opuesto. ¿Crees que me gusta esa chica?, le pregunté. Me arrepentí instante, pero ya lo había dicho. Eso es solo sabe tu corazón, me respondí sin borrar la sonrisa de tu cara. Será la cabeza, puesto que el cerebro, que las órdenes, aunque así sea, decidimos que el corazón. Tal como afirma el doctor Shin, yo estaba cambiando hacia muchas cosas que de repente mi curiosidad, pero ya no podía ganas de compartirlas todas con él. Además, las palabras se me atascaban con la garganta y me aburriaban con las preguntas más simples. Empecé a hacer gargabatos en un papel creyendo que así se ordenaría un poco mi cabeza, pero en lugar de frases solo escribían una única palabra y cuando me preguntan me percataban de cuál era argumento el papel y me levanté de un salto. Aquellos molestos síntomas no cesaron, es más, operaron con el paso del tiempo. Me latían sin sienes cuando miraban a Dora y juzgaban los oídos sin darme cuenta cuando oí su voz sin importar si sonaba lejos o mezclada o con otras voces. Mi cuerpo se estaba desarrollando más rápido que mi cabeza, pero lo sentí inútil y molesto con un abrigo en pleno verano. Si hubiera podido me lo habría quitado de encima de un tirón. Dora venía a verme a menudo de la librería, aunque jamás a la misma hora. A veces aparecían los fines de semana o por la noche. Del mismo modo los animales presentían los terremotos y si insectos salen de la superficie cuando estaba por descarzándose de una tormenta. Yo sentía un escozor en la columna cuando Dora iba a llegar. Cada vez que cosquilleo me corría del cuerpo, salía a la calle y sin falta disidaba su cabeza perfiliándose en la línea del horizonte. Entonces, como si hubiera visto algo funesto, entraba a toda prisa a la tienda y seguía con lo que estaba haciendo, tratando de aparentar calma. Dora se ofrecía a ayudarme con los libros, pero cuando encontraba uno que le interesaba, le sentaba en el suelo y se ponía a hojearlo durante un largo rato. Le gustaba particular los libros como fotos de paisajes, insectos o animales. Sabía descubrir la belleza de todas las cosas. Encontraba simétricas a toque maravilloso de la naturaleza en el caparazón de una tortuga, en los huevos de cigüeña o en un jaguar, en un juncal de pantano, y exclamaba todo el tiempo: ¡qué hermoso! Por supuesto que yo comprendía la frase, pero no podía sentir todo el poder y la vida que contenía cuando anunciaba: terminé de vender la mayor parte de los libros de la tienda. Avanzado el otoño, durante todo ese tiempo, Dora y yo hablábamos del universo, las flores y la naturaleza, así como la injuventud. Hola, señora. Soy Dora, una amiga de Yunaj. Es usted realmente muy guapa. A Yunaj le iba muy bien en el colegio y goza una buena salud. Espero de pronto lo pueda comprobar. Usted misma, levántese pronto. Dora se repitió con una cara seria y luego me dijo: es un susurro. Ahora te toca a ti. ¿Qué? Haz lo mismo que yo. Pero si ella no se puede oír, le expliqué sin bajar la voz. No importa, es un solo saludo, dijo empujándome un poco. Me acerqué con la lentitud a mamá. Estaba igual a pesar de los meses transcurridos. Me costó mucho abrir la boca porque nunca le había hablado en todo este tiempo. ¿Quieres que me vaya? Te dejo sola, me preguntó Dora. No, no hace falta. Perdona, no te sientes obligado. Si no quieres. Antes de que Dora terminara la frase, claramente, mamá, sin darme cuenta, y comencé a contarle en voz baja todo lo que me había ocurrido en aquellos meses. Era increíble la cantidad de cosas que tenía para decirle. No era de extrañar, ya que nunca se han ocurrido hablarme esas. Entonces le conté que la abuela había fallecido, que me había quedado solo, que empecé a bachillerato,
que pasó por el invierno, la primavera, el verano y ya éramos en otoño, que intenté continuar con la librería, pero que fue imposible, que lamentaba tener que cerrarla, pero que no le pediría perdón por ello. Cuando terminé de decirle todo eso, me retiré un poco. Dora se miró y sonrió. Mamá seguía en los ojos fijos en el techo, pero me pareció que le hubiera hablado de mal. Se me ocurrió entonces que hablarle a mamá parecía que hornear bollos y planes para recordar una esposa como así, doctor de Shim. Era extraño, pero a medida que crecía mi amistad de Dora, cada vez más tenía secretos para Gomi. Por una casualidad, nunca coincidían a sus visitas de la librería. De todas maneras, Gomi parecía andar muy ocupado últimamente, porque no se lo veía tan a menudo como antes. Sin embargo, siempre llegaba, olfateaba algo raro en los que habitan. Algo me huele muy sospechoso aquí. ¿Qué? No sé qué es. Y mirándome muy fijo en los ojos, me preguntaba que estaba inconsciente algo. No es cierto. Creo que no. Si hubiera seguido preguntándome, le habría hablado a Dora, pero con la cara en él. No insistía y tan solo me decía, más te vale. En esa época Gomi empezó a relacionarse con chicos de otro colegio. Eran chavales muy rudos y algunos habían estado con él en un orfanato. Había uno particularmente notorio en los todos llamaban Bollo Inflado. Al contrario de lo que surgía era el apodo del delegado. Era delgado y alto como el bambú, y tenía piernas de los brazos flacos como palos. Sin embargo, esos palos terminaban en unas manos y en unos pies gordos como bollos inflados. Parecía un muñeco hecho de ramas que le hubieran clavado ante las bolas de harina en los extremos. En la realidad, se había ganado el monte de una razón muy distinta. Se decía que en esas manos y pies enormes amachaban las caras y que les granaban hasta dejarlas como bollos inflados. Me divierto mucho con los chicos, decían Gomi. Nos entendemos, ¿sabes por qué? Porque no podíamos etiquetar, ni me decían que porque soy así tengo que hacer asa. A menudo me contaban las cosas chistosas que habían oído decir porque a mí me divertían en absoluto. A pesar de que todo, Gomi no parece reírse a carcajadas y hablar mientras yo lo escuchaba en silencio. En el colegio todos se veían con atención el comportamiento de Gomi. Cada tanto llegaban llamadas de quejas de padres y entonces le recordaban que se volvía a cometer una falta y tendrá que cambiar del centro. En el lugar de alborotar, no hacía que dormir durante las horas de clase. Sin embargo, todos seguían hablando muy mal de él. ¿Qué opinas? Preparó alguna gorda. Parece que no esperan otra cosa de mí, decía Gomi mascando un chicle. Casi no le importaba un absoluto. En ese momento creí que hablaban por hablar, pero no fue así. A mediados del segundo semestre empezó a cambiar y a mostrarse empeñado en obtener un billete directo a su petición, como hacía un principio. Cuando llegó al colegio, si alguien lo miraba y cubría de insultos, se sentaba torcido y cruzado las piernas o se ponía a hacer otra cosa con propósito durante las clases. Si los profesores lo regañaban, fruncía el entrecejo sin explicación desfilante y de fingir corría su postura. Al final los profesores los dejaban tranquilos para poder seguir dando la clase en paz. Cada vez que Gomi se portaba de aquella manera, sentía una enorme roca sobre el pecho. Cuando los caballos de Dora se habían tocado la cara, sin embargo, era todavía más pesadas y oprimientes si cabe. Cuarta parte. Unos días después se puso que el autor del robo así a otro chico, el mismo que me preguntó adelante de otros principios del año que sentí cuando vi morir a mi abuela ante mis ojos. Se dirigió a la sala de profesores y le confesó a nuestra tutora que había planeado del robo. No le había hecho por el dinero, sino para que la culpa recayera en otro, ver si reconocía todos. Cuando la profesora le preguntó por qué hizo eso, aquello respondió con alterarse: pensé que sería divertido. No, o bastante. Nadie se sintió mal, ni lo lamento por Gomi, culpable o no. Tarde o temprano habría liado alguna de más o menos lo que habían dicho los chicos por los chats del móvil.
como pude leer por encima por sus hombros. El profesor John parecía demacrado, como si hubiera comido durante días. Se apoyó contra la pared y entrevió con dificultad sus labios resecos. Me dijo: jamás en la vida le he pegado a nadie. Yo no pienso que la violencia sea la manera de discutir a alguien, pero, ¿sabes? Le pegué 2 veces a Isu. No me ocurrió otra forma de meter en verdad a ese chico. Una vez más en la pizzería, no. El profesor John parecía demacrado, como si fuera comido durante días. Se apoyó contra la pared y embrió con dificultad sus labios resecos. Me dijo: jamás en la vida he pegado a nadie. No pienso violencia de la manera de disminuir a alguien, pero, ¿sabes? Le pegué 2 veces a Isu. No cometí un error de forma, chico. Una fuerte fue a la pizzería. No lo vi a través del cristal del escaparate. El profesor John asistió con la cabeza. Si llegué a un trato con el dueño del local, como por suerte nadie salió lastimado. Todo se arregló más o menos sin problemas. Ese día hizo la fuerza en el coche y me lo llevé a casa. No dijimos nada, una sola palabra durante el camino ni cuando llegamos. Luego me metí enseguida en mi despacho. Al llegar a ese punto le tembló la voz. Mi vida ha cambiado mucho desde que llegó ese chico. Ni siquiera me has dado tiempo para indignarme por la muerte de mi esposa. Seguramente ella soñaba con que conviviéramos algún día todos juntos, pero lo cierto es que incomodaba estar bajo el mismo techo que Isu. Aunque me pudiera leer un libro o me acostara o a dormir, no podía dejar de atormentarme pensando porque había recorrido una manera quien tenía la culpa de lo ocurrido. Se detuvo para lanzar un profundo suspiro. Es lamentablemente, pero cuando la tristeza es demasiado grande y no puede hacer nada al respecto, nos dejamos dominar por pensamientos negativos. Eso fue lo que me pasó. Me ponía a imaginar cómo sería todo si él estuviera conmigo, si nunca hubieras vuelto. Todo su cuerpo comenzó a agitarse por los rollos. ¿Sabes? Peor, llega a pensar que lo mejor no me hubiera nacido, no existiera. Si todo era terrible para un padre, piensa que en su propio hijo, ni yo misma pueda creer que esté contando todo esto. El Gomi que tenía ahora antes me sostenía un cuchillo en la mano. Oía su respiración agitada como si lo tuviera pegado a mi oreja. ¿Qué le iba a hacer con eso? ¿Qué quería probar? Sus pupilas temblorosas brillaban como canicas. Déjame que pregunte una cosa. ¿Es esto lo que realmente quieres? Sin embargo, antes de que acabaran a decir la frase, Gomi me pegó una patada en el acostado. El impacto fue tan fuerte que me estrellé contra la ventana y me cayeron al suelo con unos vasos de vidrios que me había cerca. Algunos le gustaban aldear. En la edad que empezaron a robar, acostaron con una chica o de la razón la que fueron enviados a un reformatorio para reconocidas en este tipo de pandillas, o preciso protagonizar una buena hazaña o recibir una condición por ello. Probablemente Gomi había soportado la paliza que habían proponido porque en parte del ritmo de la iniciación para formar parte de la carrilla de alambre, pero según lo veía yo todo por eso que venía más que para probar lo débil que era una expresión de flecueza de aquello que miraba a los fuertes. El Gomi yo conocía en que era un chico inmaduro de 16 años en Blanger que hacía pasar por foltachón. ¿Eso es lo que realmente quieres?, volvió a preguntarle. Yo no lo creo. Cierra la boca, respondió Gomi respirando agitado. Estoy seguro de que no. He hecho que te calles. Tú no eres así, Gomi. Te voy a, gritó Gomi, casi soñandoso. Quizás me había lastimado con el clavo de la pared porque me corría la sangre con la pierna. Al verme herido, Gomi empezó a gemir como un niño. Así en realidad Gomi no soportaba ver la sangre ni el dolor ajeno. ¿Ves? Tú no eres así. Maldita la suerte que tienes de que no sentir nada. Yo también quiero ver así, masculló. Gomi, entra. Vamos de aquí, le dije experimento la mano. Verte no es tu lugar. Vete tú, idiota. Yo no te conozco.
Contenido el llanto durante penas, comenzó a cubrirse los insultos. Lo soltó como si ladrara, como si fuese la única manera de salir por ahí. Basta, lo interrumpió Alambre. Ya me estoy aburriendo de este juego de niños. Luego se dirigió a mí. Llévalo si quieres, pero tendrás que pagar el precio antes. Veo que es una gran amistad. ¿Qué tal si demuestras lo que puedes hacer con tu amigo?, dijo acariciándose el mentón, a lo que Gomi se puso blanco como papel. Dime qué harías con Gomi. Su voz continuaba siendo suave y cordial. No se lo borraba la sonrisa de la cara y elevaba un poco el tono al final de frase. Mamá me había enseñado que eso significaba ser amable y simpático, pero era obvio que no era al caso. Haré lo que sea, le respondí. Pareció extrañarse de mi respuesta porque abrió mucho los ojos y resopló varias veces. Lo que sea, sí. ¿No te importaría morir? Gomi masculló un mierda por lo bajo como si parecía divertido. Alambre se reembolsó. A veces cuánto resistir imaginar entre una capaz de dar o aguantar un amigo, dijo sonriendo. No te culpes, ni eso es mucho. Era la prueba que no eras más que un chico común y corriente. Gomi cerró la fuerza de los párpados y el hambre vino lamentablemente hacia mí y yo acepté con el destino que tenía reservado. Una escena borrosa que haciendo cada vez más nítida en mi cabeza. Es el día que nevó por primera vez en el invierno. El día de mi cumpleaños, con el blanco de ojos teñidos de sangre. Mamá era tirada en el suelo. Veo también a mi abuela. Tiene una expresión decidida como una fiera y me grita desde el otro lado del vidrio. Vete, vete, quítate de ahí. Sus palabras extrañaban. Rabia conmovedora que había gritado a Gomi. Quería decir que formara porque mi abuela quiso echarme de ahí. La sangre salpicaba del vidrio. Todo se vuelve rojo. Le dolería tanto como duele a mí ahora. Aún así, se alegraría a ser ella que sufre y no yo. Sentía gotear sobre algo en mi cara. Eran las lágrimas de Gomi. Estaban calientes, casi quemaban. En un instante algo explotó en mi pecho. Fue como si estallara un disque y las aguas influyeran como ímpetu. Algo se había dicho añicos de mí y yo era en el mismo. Puedo sentir, susurré. No sabía si llamarlo tristeza, alegría, soledad, dolor, miedo o júbilo, pero de todos casos eran fuertes. Tuve a cardas, me invadió un asco insoportable. Fue a la vez de una gran experiencia. De pronto me sobrevino un sueño infalable y me cerraron los ojos. La imagen del Gomi llorando sobre mí se fue desvaneciendo hasta desaparecer de mi vista. Por fin me había convertido en un buen ser humano. El problema era que el mundo se alejaba lamentablemente de mí. Mi historia termina aquí. Lo que sigue es un suerte del colofón. Mi alma salió de mi cuerpo y vi desde arriba que Gomi se señoraba, lloraba abrazándome. Pude ver también la estrella que hacía rasurando con la cabeza. Me acordé que nunca había leído eso. Lancé una sonora carcajada. No recuerdo nada más. Cuando desperté estaba en el hospital durante muchísimos días. No hice más que dormir y despertar una vez y otra vez. Tuvieron que pasar varios meses hasta que me recuperé por completo y pude volver a caminar. Mientras estaba hospitalizado, tuve un sueño de repente a menudo. Me encontraba con Gomi, el campo de deportes del colegio del plena fiesta deportiva. Caían los rayos del sol. Me lo metí en la boca, el sabor dulce y ácido que simulaba mis papilas, que la lengua sonaba al chocarse. Me quedé mirando del punto que terminaba la frase de corazón. De ese punto final, fuerza al comienzo de nuestra vida para amigo. Nos volveríamos a encontrar. Esperaba que sí, de corazón. Se abrió la puerta de la habitación. Era el doctor Shin y empujaba una silla de ruedas. Una persona de sonreía de oreja a oreja. Me conocía de memoria esa sonrisa, puesto que la había visto desde ahí nací. Mamá se deshizo con lágrimas al oírme sin dejar de llorar. No paraba de acariciarme las mejillas y de pasarme la mano por el pelo. En camino yo no lloré. Quizás mis emociones no se habían desarrollado hasta que un punto, o quizás me había vuelto demasiado mayor para llorar.
Ella se había despertado milagrosamente en su coma mientras yo estaba hospitalizado. Había logrado de que todas creían imposible, pero su versión de lo ocurrido es diferente. Dice que fui yo quien surgió de lo que pachaban de imposible. Yo negué la cabeza y quise contarle todo lo que había pasado, pero no desde dónde empezar. De pronto sentí que algo mojaba mis mejillas y que mamá me secaba con un pañuelo. Esas lágrimas influían mis ojos. Yo estaba llorando y también se reía, al igual que mamá. No podía parar de reír y de llorar al mismo tiempo. Empiólogo. Ha llegado la primavera, número 19 de mi vida. Terminé del colegio y hace meses alcancé lo que dice la mayor de edad. Se oía una canción legida por la radio de autobuses y los pasajeros cascabeaban adormilados al otro lado de la ventanilla. Despejaban de primera: aquí estoy, soy yo. Parecían decir las flores intercambiables que pasaban ante mis ojos. Iban de camino a ver a Gomi. Esta vez no guiaba ningún objetivo, ni quería decirle a nada de particular. Simplemente deseaba encontrarme con mi amigo, el chico bueno de todos. Creía en un monstruo. A partir de ese montón, mi historia toma otro rumbo nuevo e imprescindible. Ni yo mismo tengo la menor idea de cómo será. En realidad, nadie puede saber que mi historia termina en tragedia o comedia. Quizás era imposible desde el principio clasificar una experiencia como una otra. La vida hace más que fluir imparable. Guárdanos todas las clases de sabores. Yo decido afrontar la vida del modo no hecho simple, tal como viene y la medida que la puede sentirla.